Vista virtual es el PhD Emilio Carrillo. Él es doctor en psicología, lo hemos tenido ya aquí antes. Él es docente de psicología de la UID, que nos va a hablar sobre la influencia de la elección del Papa en la psicología, que entonces nos quedamos así, ¿cómo la elección del Papa influye en la psicología? Coméntenos, doctor Emilio Carrillo, bienvenido. Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes otra vez. Como tú decías, creo que es interesante poder hablar de estos temas, ya que muchas veces son temas de mucha relevancia y que llaman la atención de todos, ¿no? Todos han estado con una expectativa de ver qué pasa con esta elección, y en ese sentido hay que comprender que son fenómenos sociales. La Iglesia Católica, el catolicismo, es una sociedad como tal que tiene a su líder, y en ese sentido quienes practican la religión católica pues están todo el tiempo atentos a ver cómo se desarrollaba este proceso. En el caso de Ecuador, aproximadamente el 70% de los ecuatorianos practica la religión católica. Entonces es un tema de mucha relevancia para nuestras comunidades, sobre todo porque hay expectativas de cómo se va a establecer esa relación que antes había con el Papa anterior. Es importante desde la psicología comprender la expresión de la fe y cómo la fe está relacionada a la salud mental. Son elementos de mucha relevancia. De hecho, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología también ha hecho estudios al respecto, e incluso ha hablado de ciertos aspectos o efectos negativos que se pueden dar en este momento en particular cuando se dan los procesos de elección, donde se produce una especie de transferencia de apego espiritual, y que, denominada de otra manera, de alguna manera representa la ansiedad espiritual anticipatoria a partir de la incertidumbre que genera, o las expectativas o el deseo de renovación de contar con un nuevo líder, ¿no? Porque aquí hay muchos elementos que tienen que ver de cómo va a establecer su relación, cuáles son las conductas que quienes practican la religión hoy por hoy van a tener como guía, como valores. El Papa representa una guía para todas las personas. Es una forma de espejo moral que influye sobre sus emociones y también sobre sus formas de actuar. Entonces creo que es muy importante ver cómo en nuestras comunidades se van a comenzar a dar esas reactivaciones, esas expresiones del estado de ánimo por un lado, pero por otro también de todas las acciones que pueden emprender para efectos de reflexionar y compartir y atender muchas veces a las personas vulnerables dentro de los contextos de la iglesia. Y bueno, sí, justamente muchas personas como católicos, ¿no? Que en su mayoría somos los ecuatorianos, hay muchas creencias, no respetables todas, pero el catolicismo y el cristianismo en general es la creencia más presente en los ecuatorianos, ¿no? Incluso antes teníamos hasta en la Constitución a Dios, y no éramos un país mucho más presente en este tema. Entonces sí, como usted bien lo dice, ¿no? La guía, la esperanza de un nuevo líder espiritual en estos momentos que también tenemos, ¿no? De crisis de seguridad, de crisis económica, de falta de empleo, de productividad. Y en todo el aspecto convergen hacia el interior, ¿no? Hacia el interior. Cómo afecta a la psiquis también, ¿no? Doctor. Y me pregunto, porque el padre que después fue obispo y ahora es el nuevo papa, es estadounidense y también tiene mucha vinculación con América Latina. Entonces me pregunto si esta influencia también de lo que los líderes políticos pueden comentar al respecto del Papa
o de esta elección puede influir también en esto, porque por ejemplo vemos a un papa ahora estadounidense, y previo a eso Donald Trump había dicho que le gustaría que fuera un estadounidense. Y Donald Trump ahorita que está teniendo una figura y una presencia importante a nivel mundial en todos los aspectos, del recién electo presidente de la República de Estados Unidos, haciendo algunos cambios a nivel digamos, no solamente económico, sino social, y que también repercuten o marcan una ola en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, antes era el progresismo, que el Papa Francisco se lo vio apegado al progresismo, un poco más abierto a ciertas formas de pensar distintas, pero ahora el presidente Trump tiene otra línea ideológica. Me estoy entendiendo un poco, pero un poco para hacer el contexto de la pregunta. ¿Usted cree que esta elección o este pronunciamiento de Donald Trump de alguna manera influye en lo que se esperaba del mundo y lo que terminó resultando la elección del Papa? Psicológicamente hablando, ¿no? Claro, creo que es importante ahí mantener un poquito como la expectativa de ver cómo se va desarrollando la figura y el actuar, y en este caso todo lo que el nuevo Papa vaya a mantener o a modificar respecto a lo que venía pasando en la Iglesia. Porque de alguna manera estos líderes, ¿no? Y en este caso el Papa como tal, al ser el líder de toda una sociedad, pues hay un proceso de identificación espiritual con él, y las personas van a ir actuando dependiendo del nivel de cercanía o distancia que represente, de si es progresista o conservador, y eso va a ir dando la pauta de cómo van a actuar. Ahora, por supuesto, para que la comunidad latinoamericana se sienta de alguna manera representado o se sienta mucho más parte de esta elección, el hecho de que él tenga estos vínculos con nuestras raíces, pues tiende a ser un elemento importante a considerar. Y en este caso, la vinculación ya de apreciación política que puede haber, o desde la propia espiritualidad del presidente de Estados Unidos, pues creo que es otro elemento que va a ser parte de esa expectativa de qué va a ocurrir. Tú decías al inicio de tu introducción el hecho de que el momento es muy complejo, ¿no? Sobre todo porque tenemos como varios escenarios que ya se consideran escenarios de guerra. Entonces, yo creo que ese elemento en particular va a caracterizar el hecho de los conflictos que existen en diferentes lugares, algunos más locales, como por ejemplo el Ecuador, dado por la seguridad. Entonces, donde a lo mejor la figura del Papa va a tener que tener una voz, un rol, y es un elemento que ya venía siendo de interés y de atención para la Iglesia. Entonces creo que ese es un elemento muy particular y que escala muchas veces entre otros países que no han estado, por lo menos en manifestaciones inmediatas de guerra o de conflicto, y que de alguna manera se vienen acelerando producto justamente de todo este sistema de relaciones económicas, políticas que no han encontrado una solución en las mesas de diálogo. Entonces creo que es importante ahí ver el escenario en el que le toca actuar. Sería importante conocer algo, ¿no? Quienes de pronto estamos en la expectativa, bueno, viene el nuevo Papa, ¿cuál será? También hay cierta diferencia en cuanto a muchos dicen, quiero que sea de este país, quiero que sea del otro país. ¿Eso también afecta en sentido psicológico y emocional? Claro, el Papa es un líder cargado de significados colectivos, ¿no? Y que de alguna manera luego de manera individual influye directamente en cómo nos sentimos, en muchas veces los valores que practicamos, en mantener las enseñanzas católicas y que muchas veces son enseñanzas que ocurren dentro de los contextos familiares y escolares, y sobre todo las ideas de justicia y de paz y de autoridad que están alrededor, ¿no? del vínculo con la Iglesia Católica. Entonces creo que es importante ver
que estos elementos son parte de esa dimensión humana de la espiritualidad y que en todas las personas se desarrolla desde que eres pequeño y la vas desarrollando hasta que, bueno, en la adultez tiene ya una participación mucho más activa desde la elección y el acercamiento que tienes por, en este caso, la Iglesia Católica, o practicar sus mandatos, o el vínculo con la fe, y sobre todo el que puedas predicar o seguir ayudando a personas de comunidades que están en situación de más vulnerabilidad y que de alguna manera requieren también tener una cercanía con ese efecto espiritual que puede generar una reacción más positiva o negativa. Psicológicamente, ¿no? Uh-huh. Y siempre en lo psicológico también se une en la parte emocional. Se esperaba un papa, al menos el de raza negra, que hubiese dado gran expectativa a nivel mundial, ¿no? Había un conjunto de papas que estaban como en una lista de opciones. Por supuesto que la idea de un primer papa negro es parte de ese significante social que todavía ha persistido ya desde algunos años y que es parte de esos cambios que a lo mejor tiene que tomar la Iglesia. De hecho, creo que un elemento de mayor preocupación para toda la comunidad, de independencia del nivel de cercanía que tengas con la Iglesia, es qué va a pasar con esta práctica de las puertas abiertas, de que la Iglesia es para todos. Exacto. Y hoy por hoy, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a seguir bajo esa misma filosofía o de alguna manera se van a dar cambios, ¿no? Creo que los cambios que puedan haber son las preocupaciones más grandes alrededor de qué va a pasar con el acogimiento que tuvo toda la persona respecto al Papa que acaba de fallecer. Ok, 7:21 minutos. La última pregunta, ¿no? ¿Quién más se cuestiona y por qué se escogió el león? Este es un animalito en el que tiene mucha representatividad en la Biblia. ¿Y cómo así? De pronto la gente quiere saber esto para estar preparado y identificarlo al Papa con León XIV. ¿Por qué el león? Bueno, se conoce que esa es una elección que hace, en este caso, el Papa que es elegido, pero desde una especulación así representativa de lo que puede ocurrir en ese significante social, en esa subjetividad también que es social, es que este escenario no demanda también de una figura fuerte dentro de la Iglesia que pueda tener como esa representación también de poder, y pudiera estar por ahí también parte de la respuesta, además de que sabemos que ya han habido papas que han tomado ese nombre. Así es, ¿no? 7:22. Y bien, ¿no? Dentro de lo que estábamos analizando dentro y con su aporte, mi estimado, sabemos que representa un símbolo de autoridad y liderazgo en tiempos difíciles, porque vivimos tiempos difíciles, y ya se analiza el punto de que él, como ha brindado mucha ayuda en Perú, hay muchas cosas por denunciarse y hay que ver qué pasa en el trayecto, ¿verdad? Sí, de hecho también en redes apareció esto de que hay que ver también qué pasa con el tema de los delitos sexuales hacia niños, niñas, adolescentes, que era un tema que requería atención y que en el Perú también hubo antecedentes de esto. Entonces creo que sí es importante ver, por ejemplo, esa vinculación con Latinoamérica, cómo se va a desarrollar, y sobre todo también con la figura de Estados Unidos, que hoy por hoy tiene una relación muy compleja con el resto de países, dadas las políticas que ha tomado, sobre todo de carácter económico. ¿Verdad? Así es. Bueno, agradecemos al PhD Emilio Carrillo, docente de psicología de la UID, por este tema tan interesante, ¿no? ¿Cómo influye la elección del Papa en la psicología, no solamente personal, sino también de la comunidad, ¿no? Es una influencia de la figura del Papa para el mundo y el rumbo que tomará el tema espiritual, si es conservador, si es un poco más abierto a otras formas de pensar, a la inclusión de algunos pensamientos.
o si está más por la línea tradicional, y eso marca un rumbo. ¿Creería usted, Sofía y mi estimado, que en muchos países, yo quiero que sea venezolano, yo quiero que sea africano, yo quiero que sea nuevamente argentino, y terminó siendo estadounidense, habría existido algún tipo de tristeza a nivel mundial? Porque no se dio del país que al menos uno esperaba. Bueno, esa es una pregunta al que puede contestar también nuestro invitado, ¿no? Sí, o sea, todos creo que tienen expectativas, ¿no? Creo que todos quienes participan también en el conclave tienen de alguna manera la expectativa de ser papa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, la revista de Religión y Salud plantea que, por ejemplo, para el 62% de los latinoamericanos, el liderazgo del Papa tiene un impacto directo sobre su bienestar emocional y la forma en la que las personas viven su fe. Entonces, ya desde ese punto creo que podemos ver que es de mucha relevancia para nuestros contextos latinos la figura del Papa y qué va a representar sobre todo en cada uno de las comunidades. Ok, muchísimas gracias. Son las 7:25 aquí en la 96.9. Quisiéramos hacer más preguntas con este tema, que mientras usted está hablando surgen otras inquietudes para aclararlo. Mi estimado PhD Emilio Carrillo, docente de psicología, en cuanto a este tema, ¿no? Influencia de la elección del Papa en la psicología. Así le damos punto final. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto, doctor, cuando tengamos más inquietudes en relación a este tema. Gracias. Muchas gracias, pasen bien. Un gusto saludarlos.